Bueno, mi querido amigo, los que están llegando a la audiencia, estamos hablando acerca de los Gálatas, el libro de los Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, que se ha prestado para malas interpretaciones y para el nacimiento de muchas sectas que dicen que la ley pasó de moda. Ahora yo te digo una cosa, por sentido común. Yeshua dice en Mateo 5:17 que él no vino a abrogar la ley, y luego Pablo dice, de una manera clara, pero mal interpretado por muchos, que el fin de la ley es Mashiach, que es Yeshua. Por eso, cualquier persona que utiliza un versículo para justificar su manera de pensar, está cayendo en un error tremendo, porque está defendiendo un dogma de hombres y está echando por menos la postura de nuestro Mesías Yeshua HaMashiach. Continuemos con esta enseñanza. Gálatas, el libro de Gálatas, presentado por el rabino Raúl Vargas de una manera especial, explicando por qué Pablo dijo el fin de la ley es Yeshua. Ya retornamos. Todas las conferencias del rabino Raúl Vargas en la red social YouTube. Búscalas escribiendo Rabino Raúl Vargas. Porque todavía no se han podido despojar del Espíritu Santo. Todas las conferencias del rabino Raúl Vargas en la red social YouTube. ¿Están entendiendo? Estamos hablando de los sacrificios, no estamos hablando de toda la Torá. Estamos hablando de los sacrificios de orden ritual. Ustedes saben, antes de seguir adelante, que la Torá o la ley tiene varias connotaciones. Está la ley de Moshe, que está compuesta por estatutos, decretos, leyes y ordenanzas para guiar a un pueblo. Imagínense un pueblo sin leyes. Imagínense una nación sin leyes. Colapsa. Y esos estatutos, decretos y leyes no fueron dados en piedra. Fueron escritos en rollos. Yahweh le hablaba a Moshe y Moshe iba escribiendo. Hay unos mandamientos que no fueron dados a Moshe, sino que el mismo Señor ya no se los da a Moshe oralmente, sino que él los escribe con puño y letra en dos piedras, en dos lujot, en dos piedras de zafiro, que son los 10 mandamientos. Esa es la ley del Señor. Entonces tenemos la ley del Señor, que es escrita por él. Tenemos la ley mosaica, que son 613 mandamientos. Y ahora vienen las leyes halágicas y rabínicas, que es ponerle a cada mandamiento de la Torá 5 o 4 o 6 o 10, si es necesario, hasta 30, para no quebrantar la ley, ponerle cerco a la ley, ponerle cerco a la ley. Cuando a usted le ponen un semáforo en rojo, es una ley, es una alajá, pero ¿de qué lo están cuidando usted? De que no se mate, de que no cometa un accidente, de que usted no le vaya a hacer daño a alguien. Lo mismo pasa, había un mandamiento básico, pero los rabinos colocaban 5 o 6 alrededor para cuidar el primero o el anterior. Y eso es lo que se llama alajá, o mandamientos de los rabinos. Entonces, cada vez que venía un rabino con mucha iluminación, hacía cambios, hacía adaptaciones, si tenía una autoridad y un peso grande. Por eso que a Yeshua le preguntaban, ¿con qué autoridad tú haces? O en pocas palabras, ¿de qué escuela rabínica tú vienes para que hagas eso? Dijo, esto yo lo aprendí de mi padre. ¿Me está comprendiendo? Porque él es la Torá viva y él puede adaptar, él puede cambiar. Aló, él puede hacer las cosas porque él es Elohim y él es la Torá viviente. Aló. Entonces, está la ley de la carne, que Saulo habla en Romanos, que son todas las maldiciones, concupiscencias, iniquidades que uno arrastra genéticamente por la vieja naturaleza de Adán. Está la ley del Espíritu, que es el nuevo nacimiento,
está la ley de la mente, que es todo lo que escuchamos. Todo lo que escuchamos y se transforma en un razonamiento y en un argumento, se transforma en una ley de vida. Por eso, si usted se cree tonto, va a vivir como tonto. Si se cree amargado, va a vivir como amargado. Esa es la ley de la mente. ¿Aló? Por eso Chaulo hablaba de la ley de los miembros. Entonces, cuando un predicador protestante habla de la ley, se pegan unas enredadas y no sabe de qué está hablando. A lo mejor está incurriendo en unos barbarismos porque no sabe discernir los diferentes tipos de leyes. Las leyes alágicas se pueden adaptar. La ley mosaica se puede acondicionar, porque hay mandamientos de mayor peso y de menor peso. Por ejemplo, en el Shabbat, usted puede quebrantar el Shabbat si hay un mandamiento de mayor peso por encima del Shabbat, y es la vida. Por eso Yahshua dice, ¿cuál de vosotros, que si su burro no cae en el hoyo, en el día del Shabbat lo deja morir? Y ninguno se atrevió a decir nada. Dijo, bueno, ustedes van y sacan al burro del hoyo y quebrantan el Shabbat. No lo quebrantan, porque están salvando un animal. Y el Shabbat es precisamente para eso, para que el hombre tenga vida, para que la creación se deleite. Y eso es lo que yo estoy haciendo en Shabbat. Ellos están recogiendo espigas para comer. Ellos están recogiendo espigas para comer. Aló. Yo estoy sanando y echando fuera a los demonios en Shabbat. Entonces, Yahshua siempre quebrantó fueron los cercos, las leyes alágicas que los rabinos habían impuesto, pero en sí el Shabbat él lo guardaba. Y lo guardaba diferente a como lo guardaban las escuelas rabínicas. Las escuelas rabínicas establecían que en el Shabbat por lo menos un judío tenía que dejar por lo menos de hacer 33 o 34 cosas según la Misná. No podía llevar la pata de palo, tenía que dejarla en la casa. No podía cargar el shofar. Por eso ellos establecieron leyes que hasta el día de hoy son yugos que ellos guardan. Por eso nosotros no somos alágicos, nosotros somos mesiánicos. Por ejemplo, el judío no toca el shofar en Shabbat, y la Torah dice que hay que sonarlo en el Shabbat y en las neumonías, o sea, en las fiestas lunares. Pero el judío dice que en Shabbat no se puede tocar el shofar por orden rabínico, a no ser que el shofar lo dejemos en la casa y al traerlo a la sinagoga ya quebrantemos el Shabbat por cargarlo. Y hasta el día de hoy esos yugos existen. Pero ¿quién los creó? El hombre. Y eso fue lo que vino Yahshua a romper. Leyes alágicas que se habían hecho un yugo pesado, que ni siquiera los mismos que las habían creado, como Shammai o Gilel, podían guardarlas. Por eso Yahshua dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y mi yugo es difícil y ligero de llevar. ¿Fácil o difícil? Fácil y ligero de llevar. O sea que Yahshua no nos quitó la ley. Lo que quitó fue los yugos para que nosotros con él y con la Ruach HaKodesh pudiéramos guardar la ley espiritualmente, la ley de la Torah, y no las leyes alágicas impuestas por los hombres. Entonces, cuando Chaulo dice, ya no estamos bajo la ley, hay que mirar a qué ley se está refiriendo en Gálatas. Se está refiriendo a la ley ritual, mosaica del templo, que son los sacrificios. Y estos hermanos venían encubiertos, los que estaban fomentando esta doctrina, porque hay que saberlos también entender. El templo todavía estaba en pie. Y para ellos no era fácil que ahora al aceptar, vamos a hablar cristianamente, a Cristo,
ya no se tenga que ir a adorar al templo. Ellos les parecía eso como fuera de liga. Entonces empezaron a promover de que está bien, se aceptaba Yeshua, se aceptaba su sacrificio, pero había que guardar totalmente todos los sacrificios rituales mosaicos que se celebraban en el templo. Y fuera de eso imponían la circuncisión. A tal grado que Saulo en su diplomacia le tocó complacerlos. Dice, por causa de los judíos, ir y presentar voto, ¿no? Y para poder ser aceptado con Timoteo, porque era de origen griego judío, lo hizo circuncidar para poder desenvolverse libremente entre los judíos. ¿Por qué? Porque habían barreras y prejuicios religiosos que para la época no eran fáciles de manejar. ¿Aló? Todas las conferencias del Rabino Raúl Vargas, en la red social YouTube. Búscalas escribiendo Rabino Raúl Vargas. Porque todavía no se han podido despojar del Espíritu Viejo. Todas las conferencias del Rabino Raúl Vargas en la red social YouTube. Entonces, ¿qué era lo que Saulo estaba atacando? ¿La ley? No. Estaba atacando los cercos y estaba atacando el ritual mosaico de sacrificios para justificación. Ahora, ¿cuál era la defensa de Saulo? Decía, bueno, por eso a él lo perseguían, por predicar la cruz. Como en Reina Valera dice la cruz de Cristo. Porque imagínense que venga alguien a Jerusalén a decirle a los apóstoles o a predicarles a los judíos que ahora el hombre es justificado por la sangre del Cordero, que ya no necesita de los... Se mete en problemas porque se echa una nación encima. Es como decirle al católico que no cree en la Virgen del Carmen, que ahora el único mediador entre el Señor y los hombres es Yeshua y que ya no adore el Papa. Entonces se metió en un problema, fue perseguido y fue declarado anatema por causa de la locura de la predicación del madero, del sacrificio. En Reina Valera dice de la cruz. Y ese es el problema. Nosotros los mesiánicos nos ganamos también con los judíos. ¿Por qué no somos aceptados? ¿Por qué no somos aceptados? ¿Por qué nos dicen, esos no son verdaderos judíos? ¿Por qué? Porque somos vituperados precisamente por lo mismo que enseñaba Saulo. Predicamos, somos mesiánicos, pero predicamos la gracia. Predicamos que el hombre es justificado no por su propia justicia, no es perdonado por guardar leyes, sino que es perdonado cuando se arrepiente y se acoge al sacrificio único y perfecto de Yeshua. Y ahora hay una gran controversia. ¿Para qué entonces fue hecho el templo? Pues el templo era precisamente hecho con ese propósito, de que se celebraran sacrificios, ¿no? Y que estuviera un sacerdote en que pudiera acercar a Elohim con los hombres. Wow, aquí hay mucha gente intelectual, demasiados intelectuales aquí. Por eso Saulo dice, porque hay un solo mediador, diga conmigo, un Kohanim, entre Elohim y los hombres, Yeshua HaMashiach, hecho hombre.